¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Chile después del plebiscito, una nueva semana, un nuevo ciclo de conversaciones ya con el resultado sobre la mesa. De inmediato presentamos a nuestros entrevistados, el senador de la Democracia Cristiana, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Álvaro, buenas noches. Álvaro Elizalde, presidente del Senado, senador del Partido Socialista. Bienvenidos ambos. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo está usted? Bien, comencemos con la noticia del momento ya. Incluso, esto es extraño, un cambio de gabinete que tiene hora, tiene fecha, tiene lugar, tiene todo. Ya sabemos que va a ser a las 12 del día en el Patio de los Cañones, además. Parto con usted, senador Elizalde, porque se dice que el Partido Socialista, en general socialismo democrático, va a ingresar al comité político, va a tener más decisión, va a tener nombres ahí tomando más determinaciones. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Lo que se pueda contar y si finalmente también es una de las consecuencias del plebiscito, que los partidos más antiguos, los partidos con más experiencia ingresen a esta instancia de decisión. Bueno, el presidente Boric mañana va a anunciar su nuevo gabinete. En todo caso, nosotros hemos apoyado desde el primer día a su gobierno. Se nos ha encomendado tareas muy importantes. Creo que en general quienes han representado nuestro mundo han realizado un buen trabajo y de hecho está muy bien evaluado en las encuestas de opinión. Y el detalle le corresponde anunciar al presidente de la República, así que no me corresponde a mí adelantar nada. En todo caso, me parece muy importante las señales que ha dado el presidente. El discurso de ayer, en donde asume el resultado del plebiscito, con un llamado a un diálogo inclusivo, un diálogo incluyente, y en segundo lugar, anunciando que va a hacer los ajustes en su equipo de trabajo para esta nueva etapa, obviamente para reforzar las áreas en donde se requiere un trabajo distinto, y nosotros obviamente vamos a apoyar las decisiones que adopte el presidente de la ¿Pero es República. positivo que entre el socialismo democrático, gente con más experiencia al comité político? Insisto, nosotros ya somos parte del gobierno con responsabilidades muy importantes, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad pública, solo por citar algunos ejemplos. Si el presidente nos incorpora a otras áreas, bueno, quien sea llamado o llamada creo que va a desarrollar una gran contribución, un gran trabajo, porque nos interesa que el gobierno pueda llevar adelante su agenda de transformaciones para construir un Chile más justo, para enfrentar con decisión las desigualdades, que al mismo tiempo se aborde los temas más urgentes que es en relación con la situación económica y particularmente el problema de la delincuencia, y por cierto que también seamos capaces de canalizar el proceso constituyente sobre la base de respetar siempre la voluntad ciudadana que se expresa en las urnas. Carolina Toá, ¿un buen nombre? Yo tengo la mejor opinión de ella. Creo que fue una gran ministra de la presidenta Bachelet, ha desempeñado distintas responsabilidades, ha sido alcaldesa también parlamentaria. Así que, bueno, ¿qué le puedo decir? Si finalmente es llamada por el presidente al gabinete, le insisto, a quien le corresponde anunciar los cambios al presidente, creo que va a ser una gran contribución. ¿Podría ingresar un demócrata cristiano? También hay versiones a esta hora. ¿Es una buena decisión? Yo espero que no, Álvaro. Hasta el momento son solo rumores, espero que no sea más que eso. La democracia cristiana no es parte del gobierno, la ciudadanía nos eligió para estar en otro espacio, el Congreso Nacional, las gobernaciones regionales, los alcaldes, los concejales. Pero yo sí quiero destacar algo. Yo creo que es tan amplio y tan contundente el triunfo del rechazo que eso le da mucha libertad al presidente de la República para escoger los mejores nombres de hombres y mujeres para integrar su nuevo gabinete. Porque los partidos, yo creo, de la coalición oficialista y sobre todo a Pro Dignidad, tienen una responsabilidad en el fracaso de la convención. Ellos tenían la llave maestra para llegar a acuerdos que le hicieran sentido a la gran mayoría ciudadana. Eso no ocurrió, yo creo que eso le da libertad al presidente Boric para escoger los mejores nombres, y qué bueno que se piense en nombres que fueron parte de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, de los cuales nosotros como centro izquierda, por el rechazo, que ahora pasamos a denominarnos a partir de hoy centro izquierda para una nueva y buena constitución, nosotros estamos orgullosos de lo que fueron los gobiernos de la centro izquierda. Carolina Toá, ¿buen nombre? Todos son buenos nombres. Monsalve yo creo que lo ha hecho bien el tema de seguridad pública, sería un buen ministro del Interior. Carlos Monte ha sido un buen ministro de Vivienda, yo lo he visto con los comités de vivienda de la región de Coquimbo. Entonces, qué bueno que se piense en quienes fueron protagonistas de los 30 años que han sido tan denostados por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora, ¿por qué no sería bueno que entrara un DC? Porque usted mismo dice, al presidente le da más libertad a este resultado. Porque a nosotros la ciudadanía no lo eligió para estar en el gobierno. Yana Proboste, que fue nuestra candidata presidencial, no llegó a segunda vuelta. Nuestro lugar es darle gobernabilidad a Chile desde el Congreso.
Por ejemplo, en el acuerdo que tenemos que gestar para ver cómo sigue el proceso constituyente a través de un mecanismo que sea democrático y paritario para darle certeza a la ciudadanía de que el proceso constituyente va a continuar, Álvaro, pero también aprendiendo de los errores de lo que fue este proceso. Hablemos de eso. ¿Por qué fue tan amplio el triunfo del rechazo, senador Elizalde? Bueno, sin duda que tenemos que hacer un análisis respecto al resultado. En primer lugar, yo quiero señalar que en democracia la voz del pueblo se respeta. Y el pueblo de Chile se pronunció respecto del texto que propuso la Convención Constitucional. Esa fue la pregunta para la cual fue convocado el pueblo de Chile a las urnas. Hubo un resultado claro que da cuenta que la propuesta no satisfizo la visión de un sector mayoritario de la sociedad chilena. Con la misma fuerza también hay que señalar que eso implica también respetar el mandato del primer plebiscito, en donde los chilenos categóricamente expresamos la necesidad de avanzar hacia una constitución así en democracia, con un resultado incluso más amplio que el de ayer. Y por tanto, yo creo que ese mandato está vigente y lo que corresponde es dialogar, incluyendo a todos los sectores para establecer un itinerario institucional que nos permita avanzar hacia una constitución así en democracia, con un rol protagónico de la ciudadanía. Vamos a hablar de eso, de lo que viene, pero insisto, ¿cuáles son las causas que en estas primeras 24 horas se pueden identificar? Algunos han dicho, han apuntado al papel de los convencionales. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico? Sin lugar a dudas que los estudios de opinión indican que uno de los factores más determinantes es la evaluación que los ciudadanos tienen del trabajo que realizó la convención y particularmente la conducta de algunos convencionales. Pero creo que además hay otro factor que me parece relevante. Los estudios de opinión indican que la gran mayoría de los chilenos no quiere la constitución actual, que yo he señalado que está jurídicamente vigente pero política y socialmente derogada, pero no está del todo satisfecho con la propuesta de la convención. Y por tanto el debate se dio en quién expresaba de forma más categórica la voluntad de cambio, la voluntad de reformar. Y creo que en ese sentido, efectivamente, la campaña que desarrolló el rechazo, de la cual yo no fui parte por razones obvias, sí tuvo cierta capacidad convocatoria a sectores a los cuales no convocó la campaña de la prueba, por señales que muchas veces se dieron que fueron contradictorias. Y creo que eso incidió finalmente en el resultado. Porque, ¿qué es lo que quiere la gran mayoría de los chilenos? Que tengamos una constitución nacida en democracia, que reemplacemos la constitución actual. Pero, bueno, también la mayoría se expresó a las urnas y no está del todo satisfecho con la propuesta que hizo la convención. ¿Por qué? Ganó por tanto margen, me imagino que no se lo esperaban, ¿no?, el rechazo. No, ni en el mejor de los análisis, para ser franco, Álvaro, esperábamos una diferencia tan grande. Pero sí, lo que conversábamos con la gente en la calle es que no le hacía sentido esto de dividir Chile entre varias naciones, 12 sistemas de justicia, 12 sistemas normativos. El rechazo que tuvo la propuesta por parte de aquellas comunas donde se concentra mayor cantidad de población perteneciente a los pueblos originarios fue decisivo al respecto. Una propuesta que no contemplaba el estado de emergencia, que el propio gobierno nos acaba de pedir renovar respecto a la macrozona sur, que no contemplara expresamente a carabineros cuando la gente en los barrios quiere más carabineros. El tema del aborto también, establecido en forma tan amplia, se echó encima al 60% de la ciudadanía que se declara católico, el mundo evangélico, y el establecer el derecho a la interrupción del embarazo en forma tan amplia, sin consagrar el derecho a la vida del que está por nacer, que incluso está reconocido en general en la Convención Americana de Derechos Humanos, generó que esta propuesta comenzara una tarea puesta arriba que le fue imposible remontar. Por eso, aprendiendo estos errores, nuestra propuesta es que se genere una nueva constitución, que sea una buena constitución, que no parte de cero, porque podemos tomar cosas buenas, sobre todo reconocimiento de derechos sociales. El proyecto de la presidenta Bachelet también tiene cosas positivas y a partir de eso generar una propuesta que le haga sentido a la ciudadanía. ¿Y con qué mecanismo? Eso se ha dicho, en menos tiempo, con menos convencionales, tal vez con presencia de expertos, reevaluar lo de los escaños reservados. ¿Qué están pensando en la centroizquierda que estuvo por el rechazo? El proyecto que presentamos con la senadora Rincón, el senador Espinosa, el senador Flores, establece una convención elegida democráticamente, paritaria entre hombres y mujeres. Yo creo que es muy importante que a lo mejor sean menos convencionales, por un tema de costo para el fisco, pero también pensando también en que se puedan poner de acuerdo. Yo creo que a lo mejor una convención de 100
hombres y mujeres tienen más capacidad de ponerse de acuerdo, no partir de cero. Yo creo que tenemos que terminar con lo que el presidente Lagos denunció, que era una constitución partisana, que dividiera a los chilenos. La constitución es la ley de todas las leyes y por lo tanto tiene que ser una casa común, y esa es la tarea que van a tener los convencionales. Senador, bueno, usted estuvo hoy día con el presidente Boric, con el presidente de la Cámara también, Raúl Soto. ¿En qué se está trabajando? ¿En qué está pensando? ¿Cómo viene la convocatoria? Porque además los plazos empiezan a correr. Le quiero preguntar de inmediato, ¿tiene que ser esto antes del 11 de septiembre, como dicen algunos? Bueno, cuanto antes mejor, pero tiene que ser un buen acuerdo. Que es lo que yo he señalado con toda claridad, que hay un principio básico que se expresó en el acuerdo del 15 de noviembre, que es el rol protagónico de la ciudadanía en la elaboración del nuevo texto constitucional. Creo que tenemos que preservar ese principio. Por tanto, es el pueblo de Chile quien tiene que elegir a quienes van a redactar el nuevo texto. Por cierto, habrá que hacer algunos ajustes. A mí me parece que es fundamental preservar la paridad. También los escaños reservados, que pueden estar ajustados sobre la base de quienes voten para elegir esos escaños. Creo que el principio del rol protagónico de la ciudadanía es fundamental para darle legitimidad al proceso. Y por cierto, espero que en los próximos días podamos desarrollar un diálogo con las distintas fuerzas políticas, con representación parlamentaria, también con representantes de la sociedad civil, que nos permita plantear al país, desde el Congreso Nacional, un itinerario y un camino para avanzar en la tarea de redactar una nueva constitución que represente transversalmente a la sociedad chilena. Pero en esas conversaciones están los elementos que hablaba el senador Walker, que también están en la propuesta del PPD, menos convencionales, 100, menos tiempo, 6 meses. Hay distintas posturas que se han planteado, por cierto, quienes han señalado que el tiempo debería ser más acotado, que hay que generar mecanismos, incentivos para generar grandes entendimientos, porque la Constitución es la ley madre, es una ley fundamental que tiene un rango jerárquico a las demás leyes y por tanto no se trata de contar con una mayoría circunstancial, sino que debe responder a una visión muy consensuada y transversal, amplia, dentro de la sociedad en donde se va a aplicar. Y por tanto hay que debatir respecto a esos temas. Pero creo que lo fundamental es que finalmente la gente tiene la última palabra. Por eso, cuando establecimos el acuerdo el 15 de noviembre, dijimos, se parte con un plebiscito, se elige una convención y finalmente el texto tiene que ser ratificado en plebiscito. Y por eso yo he señalado que si bien se podría obviar el plebiscito para iniciar el proceso nuevamente, de todas maneras tiene que haber un plebiscito ratificatorio cuando se le presente el texto al país, porque no se puede obviar la voz y la opinión de la ciudadanía. Eso es lo que le da legitimidad al proceso y los problemas de la democracia se resuelven, como lo ha dicho el presidente Boric, con más democracia. ¿Y en eso hay consenso, no hacer plebiscito de entrada o no están así? Es absolutamente innecesario el plebiscito de entrada, tal como ha dicho el presidente del Senado. Ya la ciudadanía fue muy clara que quiere que sea una convención elegida democráticamente y por lo tanto no hay que preguntarle a la gente el mecanismo. Yo creo que lo más importante, la gente que nos está mirando dice, oiga, pónganse de acuerdo y dennos certeza a la ciudadanía cómo sigue este proceso en forma democrática. Es muy importante lo que dice el senador Elizalde, porque en el actual proceso se presentaron, Álvaro, 500.000 firmas de ciudadanos, iniciativas populares de normas que fueron desechadas por la Convención, que ni siquiera fueron escuchadas. Por ejemplo, garantizar la propiedad de los ahorros provisionales. La gente quiere mejores pensiones, pero también que se la garantice la propiedad de los ahorros provisionales, la libertad de elegir el sistema de salud, la gratuidad en la educación superior, no solamente para las universidades públicas, estatales, sino que también para universidades que formen parte del Consejo de Rectores, universidades privadas, donde hay cientos de miles de jóvenes que son la primera generación de su familia que han podido acceder a estas instituciones. Por lo tanto, una nueva constitución que le haga sentido a la ciudadanía, donde escuchemos las iniciativas ciudadanas, pero no les den un portazo como ocurrió en este proceso. Y en eso yo creo que también el Senado puede jugar un rol muy importante, así que le dejo la idea al presidente Álvaro. Le quiero preguntar, ya que enumeraba una serie de cosas del senador Walker, ¿cuáles fueron los pecados, por llamarlo de alguna manera, de la convención, senador? Bueno, lo que pasa es que la campaña terminó y el pueblo ya se pronunció, entonces bueno, no sé si es conducente para sacar lecciones, este debate, porque yo soy un convencido, a diferencia de Matías, que el triunfo de la prueba era un mejor punto de partida, pero entiendo la postura de quienes consideraban que el rechazo era un mejor punto de partida, y eso lo definió la ciudadanía que votó categóricamente por el rechazo. Así que hay que responder a ese anhelo. El punto fundamental, creo yo, y es la principal lección, es que en un proceso de elaboración de una constitución se requiere incorporar las distintas miradas. Y por eso yo he hablado de un diálogo
inclusivo, de un diálogo incluyente, porque al ser la Constitución una ley fundamental, insisto, que tiene un rango jerárquico superior a otras leyes, incluso que se reforma con un quórum más alto, requiere un grado de transversalidad. Y por tanto, el principal llamado dentro del proceso constituyente es a incorporar las distintas visiones que existen en la sociedad chilena y que el conjunto de la sociedad se siente interpretado por esa Constitución. Yo siempre he señalado que una buena Constitución es aquella que no es objeto de debate. ¿Por qué la Constitución actual, la que fue puesta en dictadura por la fuerza, es una mala Constitución? Porque es una Constitución cuestionada por distintas razones. En primer lugar, porque declara inconstitucionales las ideas de parte importante de la sociedad chilena. Ha habido reiterados fallos del Tribunal Constitucional, por ejemplo, a propósito de reformas que impulsó la presidenta Bachelet, que tenían mayoría en ambas cámaras, que eran apoyadas socialmente y que fueron declaradas inconstitucionales. Es una camisa de fuerza, concebida bajo la lógica de la desconfianza del pueblo. Se habla de democracia protegida, ¿de quién? Del pueblo, un absurdo y una contradicción. Eso es lo que hay que dejar atrás. ¿Qué se requiere? Una Constitución que interpreta al conjunto de la sociedad chilena, en mi modesto punto de vista, que consagre en primer lugar un Estado social y democrático de derecho, en segundo lugar un sistema político que funcione y por tanto que acoge y dé respuesta a la ciudadanía, y en tercer lugar un sistema económico que genere recursos precisamente para financiar el Estado social y democrático de derecho y por tanto mejorar la calidad de vida de todos nuestros compatriotas. Le quiero preguntar al senador Walker por el futuro de todos estos referentes que aparecieron, Amarillos por Chile, esta centro izquierda por el futuro o por una nueva constitución, como usted mencionaba. Hay un proceso dentro de la ADC. Usted, la senadora Rincón, el expresidente Frey están frente al Tribunal Supremo, ahí se espera qué va a pasar con eso. Ese sector, esta centro izquierda que estuvo por el rechazo, los amarillos, ¿usted le ve una viabilidad, un nuevo referente, un nuevo movimiento o fue algo circunstancial para este momento? No, por supuesto. Hoy día nace un nuevo referente, la centroizquierda por el rechazo se transforma en la centroizquierda por el futuro, por una nueva y buena constitución. Nosotros lo dijimos, el rechazo no era de izquierdas ni de derechas. El sentido común ciudadano fue el que determinó el rechazo a esta mala propuesta de la Convención y a partir de todo lo que nosotros hemos recogido en nuestra gira por el país y este contundente triunfo del rechazo, vamos a seguir proponiendo una carta fundamental que una a los chilenos, que no nos divida, que pueda recoger lo mejor también de nuestras tradiciones republicanas y que ponga en el centro los problemas que hoy día tiene la gente, la inseguridad, el narcotráfico, el crimen organizado, el alza del costo de la vida, las listas de espera en los hospitales, mejorar las pensiones. Esto va a tener una proyección de todas maneras porque así lo ha determinado la ciudadanía. ¿Y va a tener encuentros, por ejemplo, con Chile Vamos, con la centro derecha? ¿Puede haber una alianza ahí? No, nuestro marco de acción va a estar dentro de la centroizquierda. Siempre se puede llegar a acuerdos, como lo ha dicho el presidente Boric. Yo creo que es muy importante esta señal de invitarlo a toda la moneda. Mal el Partido Republicano que no va a asistir a esta reunión. Cuando uno recibe una invitación del presidente de la República tiene que ir, hay que conversar y hay que darle gobernabilidad a Chile, hay que darle certezas a la ciudadanía porque la gente lo está pasando mal. Muy bien, senador Matías Walker, senador Álvaro Elizalde, presidente del Senado. Además, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Y ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siga en la compañía de Canal 13, ya llega De Tú a Tú.